Hola a todos. Soy el doctor Malcolm Butler. Soy médico de familia en el Centro Comunitario de Salud de Columbia Valley y también soy el oficial de salud de los condados de Chelan y Douglas. Ya han pasado unos meses desde que hice una de estas charlas con ustedes y agradezco mucho su tiempo y participación aquí. Así que tengo algunas notas aquí en mi pantalla, por lo que va a ver que mis ojos bajan de vez en cuando para revisar mis apuntes. Así que hoy quiero centrarme en las variantes del COVID-19. Y en nuestro distrito de salud hemos tenido muchas preguntas sobre las variantes, así que voy a repasar algunas de las preguntas más comunes que hemos recibido. La primera pregunta es, ¿qué variante es la mayor amenaza en este momento? Y es interesante para nosotros porque en realidad el COVID-19 es la primera vez que hemos tenido la capacidad de pensar siquiera en variantes. Entonces, si piensa en la influenza, la gripe y otras infecciones como esa, nunca nos hemos tomado el tiempo de secuenciar genéticamente como lo estamos haciendo ahora. Así es que todo esto es nuevo e interesante y hay docenas de variantes del virus COVID que se han identificado hasta ahora. Entonces, si usted mira una página, hay 30 o 40 de ellos y hay mucho. Y si piensa usted en una variante y en lo que sucede, el virus se está reproduciendo dentro de un ser humano. Y en algún lugar durante parte de esta reproducción se forma una mutación. Y algunas de esas mutaciones, probablemente la mayoría de esas mutaciones, en realidad hacen que el virus sea menos peligroso, menos infeccioso. Y esas mutaciones no siguen transmitiéndose, pero las mutaciones que hacen que una variante sea más peligrosa se transmiten e infectan a otras personas y luego se transmiten. Entonces tenemos diferentes nombres para estas variantes y las rastreamos todas estas diferentes variantes que claramente son preocupantes y donde parecen más peligrosas las llamamos variantes preocupantes de preocupación. Y luego hay variantes que hemos identificado, pero realmente no podemos darnos cuenta si son más o menos peligrosas de lo que estamos acostumbrados, y estas variantes se denominan variantes de interés. Y ahora mismo en el estado de Washington hemos rastreado 6 variantes de preocupación. Algunas parecen ser más infecciosas, que significa que son más pegajosas, se le pegan más, se adhieren más fácilmente a usted, se introducen en su cuerpo más fácilmente. Y algunos parecen hacer más daño cuando están dentro de usted. Entonces podríamos decir que son más virulentas. Una vez que entran, causan más problemas. El problema, por supuesto, es que podemos ver esta secuencia, pero el virus no lleva un pequeño cartel que diga, oye, aquí soy más peligroso. Tenemos que investigar mucho y estudiar, observar poblaciones enteras de personas para tratar de saber si una variante específica es más peligrosa o menos peligrosa de lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo que quiero que sepan de esto es que en realidad sabemos mucho más sobre las variantes que han existido durante mucho tiempo. Entonces, la primera variante de la que quizás haya oído hablar ahora se llama la variante alfa porque fue una especie de la primera variante que descubrimos. La gente la ha llamado la variante del Reino Unido y ha existido durante 6 meses, así que hemos tenido tiempo de estudiarla. Sabemos bastante sobre esta. Las variantes más nuevas y más aterradoras que hemos visto en la escena solo han existido durante un par de meses, por lo que aún no sabemos mucho sobre ellas. Entonces, lo que es uniformemente cierto en todo el planeta es que si nadie se infecta, no pueden ocurrir mutaciones. Entonces, como mencioné antes, las mutaciones solo ocurren cuando el virus está dentro de un ser humano y se está reproduciendo para que pueda transmitirse a otras personas. Si nadie se infecta, no pueden ocurrir variantes. Entonces, para algunos de nosotros, la pregunta es, ¿por qué deberíamos molestarnos e intentarlo? ¿Por qué estas variantes van a llegar y serán terribles? Bueno, la razón es que si se vacunan suficientes personas para que podamos terminar la pandemia, para que nadie pueda infectarse nunca más, entonces no se podrán generar más variantes. Ya no ocurrirían más mutaciones, por lo que terminar con la pandemia del COVID-19 tanto como podamos en realidad disminuirá y finalmente evitará que se formen nuevas variantes.
Así que en la pregunta original, en el estado de Washington, en este momento la variante más común es la variante alfa que anteriormente se llamaba B117 o la variante del Reino Unido. Pero estamos tratando de alejarnos de esos números o nombres de países y ahora se le llama la variante alfa. Y de las secuencias que hemos visto en este momento, más de la mitad de ellas en el estado de Washington son la variante alfa. Y esta es más transmisible, más contagiosa que el virus original que experimentamos el año pasado. Y por eso ha desplazado a la variante original, porque hace un mejor trabajo de transmisión entre las personas. Entonces, la variante alfa, como dije, es la más común. La variante gamma, y esta es la variante brasileña, solía llamarse la variante P1. En este momento, durante las últimas semanas, parece estar desplazando la variante alfa. Así que lo vemos aumentar y vemos que la variante alfa disminuye. Entonces, lo que eso significa es que, de hecho, también es más infeccioso. Pero aún no hemos tenido tiempo de demostrarlo con estudios científicos. Hemos visto, nos preocupa y parece ser un mal actor, pero una vez que se mete dentro de usted parece hacer más daño. Entonces, de otra manera, un mayor porcentaje de personas terminan en el hospital bastante enfermas. Es algo que estamos viendo por seguro. Y finalmente, la variante más nueva en la escena se llama variante Delta. Primero salió en la India, solía llamarse la variante de la India, y ahora mismo se está proliferando en Europa y en el Reino Unido. Por lo tanto, ha eliminado más o menos todas las variantes de más en los Reino Unido, y por eso estamos bastante preocupados, porque parece que está avanzando rápidamente, pero no hemos tenido tiempo suficiente para estudiarla muy bien porque no ha existido por mucho tiempo. Pero lo que quiero que recuerden y la mejor noticia es que cuando miramos los estudios de personas vacunadas, la vacuna parece ser increíblemente eficaz contra todas estas variantes que tenemos en este momento. Y eso puede ser un poco diferente de lo que ha escuchado en el pasado. Es posible que haya escuchado que algunos de estos virus están escapando y que las vacunas no nos protegen bien. Entonces, un poco de tiempo en eso. Para hacer estos estudios, lo que hacemos es extraer sangre de una persona que ha sido vacunada y poner esa sangre en un tubo de ensayo, luego tomamos una de estas nuevas variantes y también la ponemos dentro del tubo de ensayo y luego vemos si es destruida por los anticuerpos en esta sangre que extraemos de la persona. Entonces, en un laboratorio, cuando colocamos el virus en tubos de ensayo, parece que los anticuerpos no nos protegen muy bien, pero cuando realmente miramos la experiencia de la vida real en Israel, en Europa, en los Estados Unidos, las vacunas siguen siendo muy efectivas, como un 90% de efectividad. Entonces, el mensaje para recordar es que debe vacunarse para protegerse de las variantes. Si no se vacunan suficientes personas, es posible que tengamos que esperar porque eventualmente con el tiempo podría producirse una variante que es mala y puede escapar de las vacunas que tenemos, pero por ahora ese no es el caso. La siguiente pregunta es, ¿cómo diferenciamos los síntomas entre el COVID-19 y una variante del COVID-19? La respuesta es que no es necesario porque los síntomas son exactamente los mismos. Todos estos virus causan los mismos síntomas, por lo que simplemente los llamamos COVID-19. Entonces, una vez que ingresan a su cuerpo, y la forma en que ingresan a su cuerpo puede ser un poco diferente, pero una vez que están allí, la infección que vemos o como parecen tener esta infección es la misma. Y entonces los síntomas son los mismos. La siguiente pregunta es, recibí mi vacuna COVID-19, pero tengo síntomas similares al COVID. ¿Debo hacerme la prueba? Y lo que diría es que si tiene síntomas dentro de los 2 días posteriores a recibir la vacuna, lo más probable es que esos síntomas sean su sistema inmunológico activándose, haciendo el trabajo que hace el sistema inmunológico en la creación de anticuerpos. Entonces es dolor muscular, cansancio, fiebre, sensación de malestar. Eso es el sistema inmunológico activándose, no el virus.
si está dentro de un par de días de la vacuna. No creo que necesite hacerse la prueba, pero si terminó su serie de vacunas hace ya más de 2 semanas y si tiene síntomas de COVID clásicos, entonces sí, absolutamente debe hacerse la prueba. Así que hemos visto un montón de casos de infecciones de traspaso a través de la vacuna. Eso es lo que llamamos cuando alguien ha sido completamente vacunado y luego se contagian con el COVID-19. La infección atravesó la protección de la vacuna. Por eso se llaman casos de traspaso, que atraviesan. Y lo que hemos aprendido es que la mayoría de estos casos de traspaso se producen muy poco tiempo después de la vacunación. Entonces, lo que podemos ver ahora es que la inmunidad continúa aumentando con el tiempo. Así que hemos dicho que está completamente vacunado 2 semanas después de la vacuna y resulta que probablemente esta no sea correcto. Su inmunidad continúa aumentando durante probablemente 12 semanas o 3 meses después de la vacunación. Así que la mayor parte del contagio que atraviesa la vacunación ocurre temprano cuando la inmunidad de las personas no se ha vuelto tan fuerte como lo será algún día. Pero la buena noticia es que incluso las personas que contraen el COVID-19 después de la vacuna en un contagio de traspaso tienden a ser muy leves. De hecho, parece que cuando alguien se infecta por el virus después de haber sido vacunado, ni siquiera pueden contagiar a otras personas. Entonces, de alguna manera, es posible que el sistema inmunológico no sea 100% efectivo, pero es lo suficientemente bueno como para que no se enferme mucho y le resulte difícil transmitir a otras personas. Ahora hay personas que después de la vacunación que se enfermaron lo suficiente como para ser hospitalizadas y también hay algunas personas en este estado que realmente han muerto después de la vacunación. Pero estas son personas muy enfermas que tienen comorbilidades médicamente frágiles y las que han muerto son personas que son receptores de trasplantes de órganos como corazón, trasplante de pulmón, están tomando medicamentos inmunosupresores que son tan fuertes que su sistema inmunológico no reaccionó a la vacunación, por lo que no desarrollaron protección. Así que imagínese a alguien con cáncer que está siendo tratado con quimioterapia. Estas personas, incluso después de la vacunación, pueden enfermarse y algunas han muerto en nuestro estado. Otra pregunta. ¿Quién está en mayor riesgo de las variantes del COVID-19? Esa es una respuesta fácil. La respuesta es que las personas no vacunadas tienen el mayor riesgo de contraer una de las variantes. Y tal vez esa no sea la respuesta que deseaba escuchar, pero está muy claro que si usted no está vacunado, corre mayor riesgo. Ahora, una respuesta un poco más sofisticada. Entonces, si recuerda desde el principio, en diciembre, enero, cuando comenzamos a vacunar a las personas, comenzamos con las personas mayores de la población primero y luego a las personas médicamente frágiles o los que tienen más probabilidades de tener dificultades con una infección de COVID. Entonces, cuando usted mira a las personas de la población en este momento que no están vacunadas, tienden a ser niños menores de 12 años, porque todavía no tenemos una vacuna para ellos, y tienden a ser personas menores de 30 años, es decir, adultos jóvenes, en gran parte creo que porque dicen, yo ya me dio el COVID, o no quiero vacunarme, o no necesito vacunarme, o simplemente no creo que esto sea un problema para mí y no me voy a vacunar. Así que ahora lo que estamos viendo es que estas variantes parecen atacar más a los jóvenes que a los ancianos. Es decir, parece que se están atacando más a los adultos jóvenes que a los ancianos. Probablemente se deba a que hay más adultos jóvenes sin vacunar que personas mayores sin vacunar. Por lo tanto, puede ser solo un problema matemático o puede ser cierto que estas variantes están atacando a las personas más jóvenes más que a las personas mayores. Así que estamos investigando más sobre eso y lo que puedo decir en este momento, no puedo decirles si son hombres o mujeres o hispanos o anglos o negros, asiáticos. Eso no se sabe, no se puede decir en este momento nada de eso. Lo que puedo decir con certeza es que las personas no vacunadas tienen un riesgo mucho mayor de padecer las variantes. La siguiente pregunta, ¿qué variante de COVID-19 está en nuestra área? Y con eso entiendo que se refiere a los condados de Chelan y Douglas. La respuesta es un poco complicada, pero cuando miro a las variantes que se han identificado en los condados de Chelan y Douglas,
hasta hace 2 o 3 semanas, las únicas dos variantes que se han identificado son la variante alfa, así que esa es la variante del Reino Unido, y la variante epsilon, esa es la variante de California. Entonces, esas son las dos únicas. No hemos visto ninguna de delta ni gamma. Y no estamos probando a personas al azar y secuenciando las pruebas. Entonces, lo que puedo decirles es que de los espécimes que se están secuenciando, que se han examinado detenidamente para que podamos identificar las variantes, las únicas dos variantes que hemos visto son alfa y epsilon, pero no podría afirmar que esas son las dos únicas variantes que están aquí. Probablemente hay otras variantes aquí que todavía no hemos encontrado. Muy bien, parece que esa es la última pregunta, así que le agradecemos mucho que se ponga en contacto con nosotros. Disfrutamos proporcionar tanta información como podamos. Si tiene otras preguntas, comuníquese con el Distrito de Salud de Chelan Douglas. Si aún no lo ha hecho, vacúnese y le agradezco por su tiempo de hoy. Gracias.